A continuación, la siguiente participación que tendremos será de la doctora Patricia Díaz Herrera. Ella presentará vía Zoom, nos mostrará su trabajo. Solamente quiero rectificar si ya está conectada. Sí, aquí estoy, gracias. Ah, ¿Sí se me escucha? sí, bien, Pati, gracias. Gracias. Bueno. Ok, nuestra siguiente ponencia, ella es licenciada en filosofía por la UNAM, también es maestra y tiene su doctorado en filosofía por la University of Buffalo en Nueva York, en donde obviamente estudia estas dos áreas. Ella actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura de Filosofía e Historia en ideas principalmente. Tiene también un diplomado en filosofía para niñas y niños en el contexto hispanoamericano de la UNAM y en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Fue asesora de docentes de bachillerato tecnológico a través de las plataformas de humanidades. Asimismo, tiene diversas publicaciones, ha participado en diversas universidades como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también con un diplomado y sucesivamente. Ella, su principal área de interés de trabajo es la filosofía medieval, metafísica, filosofía para niñas y niños. El trabajo que presentará nos hablará sobre la filosofía para niñas, cultivo de capacidades y empoderamiento. Doctora Patricia Díaz Herrera, sea usted bienvenida a esta casa de estudios y le cedo el micrófono. Gracias. Pues muchas gracias a la doctora Lisette y a todas las personas que han estado involucradas en la organización de este evento, que es muy importante, muy interesante y útil para la formación tanto de los y las profesoras como para pues los estudiantes que se están conectando también y que están por allí participando. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes sobre este tema en el marco de, pues, de este coloquio de verano. Y pues voy a ver si se puede compartir mi PowerPoint. Y si no lo logro, pues entonces, a ver, parece que sí. A ver, ¿sí lo están viendo? ¿Sí se puede, sí se logra ver? Ah, bueno, Sí, muchas doctora. gracias. Sí, doctora, Sí. sí lo estamos viendo. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces voy a empezar la presentación. Lo titulé Filosofía para Niñas, Cultivo de Capacidades y Empoderamiento. Y bueno, pues la voy a dividir esta presentación en tres partes. En la primera voy a exponer algunas definiciones del concepto de empoderamiento. Voy a retomar una definición que aparece en el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, vinculado al marco legal de nuestro país. También hablaré brevemente de la noción de empoderamiento que maneja la UNICEF, que ha recomendado realizar algunas acciones clave para que las niñas y las adolescentes de Latinoamérica y el Caribe alcancen un desarrollo integral. Y en tercer lugar, mencionaré también la noción de empoderamiento que emplea la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esa será la primera parte. La segunda parte voy a hablar de algunas características del programa de filosofía para niñas, niños y adolescentes y sus aportes. Y por último, también voy a hablar de la relación entre el concepto de empoderamiento y filosofía para niñas, dando algunos ejemplos. Creo que es importante, antes de iniciar en la primera parte, describir un poco de nuestro contexto, compartirles algunos resultados de la encuesta nacional sobre discriminación que realiza el INEGI, por las siglas es la ENADIS 2022. Los resultados los publicaron en mayo de este año y
Pues según esta encuesta, la ENADIS, aquí espero que se alcance a ver parte de lo que esto aparece en los resultados que publicó el INEGI. El 28.5% de las niñas y los niños de 9 a 11 años de nuestro país percibió que las personas adultas nunca valoran su opinión en su colonia. Y esto representa un aumento respecto de los resultados que hubo en esta encuesta hace 5 años, en 2017. Antes era un poco menor. También aumentaron los porcentajes de niñas y niños que percibieron que los adultos nunca valoran su opinión en su casa, que fue un 3% en 2017 y ahora el año pasado resultó un 4.4%, o que nunca valoran su opinión en la escuela, también aumentó. Déjenme ver si es la que sigue. No, bueno, vamos a ver esta nada más. Y también aumentó, en cualquier caso, el porcentaje pasó de 3.8% en 2017 a 5.7% de los niños que perciben que nunca valoran su opinión en la escuela. Otros resultados tienen que ver con la prevalencia de la discriminación por parte de las compañeras y los compañeros de escuela en los últimos 12 meses. Perdón, miren, esta era la gráfica a la que hacía referencia hace ratito. Entonces, para que se vea ahí cómo fue, pues cómo fue aumentando de un año, del 2017 al 2022. ¿Sí? Esta percepción que tienen los niños. Bueno, luego, entonces ahora sí paso a la siguiente, que es esto, prevalencia de discriminación. Uno de los resultados en esta gráfica llamó mi atención porque dice que el 18% de las niñas declaró haber sido discriminada por ser niña, mientras que el 10% de los niños declaró haber sido discriminado por ser niño. Y también luego en otra de estos resultados, por ejemplo, vemos esto de estigmas sociales, prejuicios, ¿no? De acuerdo con la ENADIS, 34% de las niñas y niños piensan que jugar con muñecas es solo para niñas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ante resultados como estos, puede ser la filosofía para niñas, niños y adolescentes, puede hacer una contribución positiva. Desde mi punto de vista, sí puede hacer contribuciones que beneficien a las infancias en general y a las niñas en particular. Hay que recordar, como ha señalado la psicóloga Alma Rosa Colín, que la desigualdad de género comienza y se aprende desde la infancia, por lo cual se requieren diversas acciones encaminadas hacia nuestra reeducación. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar con la primera parte. ¿Qué es o qué se entiende por empoderamiento y qué acciones contribuyen a lograrlo? En su glosario para la igualdad, el Instituto Nacional para las Mujeres caracteriza el empoderamiento como un proceso individual y colectivo de generación y acopio de poderes vitales que permiten independencia y autonomía material, social, subjetiva y ética. Es el paso de cada mujer hacia su construcción como sujeta de la propia vida, fortaleciendo capacidades y potencialidades y la autonomía para decidir y dirigir sus caminos. Fin de la cita de InMujeres. Esta noción se ha incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 5º, fracción 10º, en la cual se define al empoderamiento de esta forma: proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Bueno, y también se ha establecido como un propósito el empoderamiento de las políticas de igualdad en el artículo 1º de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006. Ahora bien, el empoderamiento no se restringe a la vida adulta, sino que en tanto que es un proceso de crecimiento y toma de conciencia graduales,
pues requiere el cultivo de capacidades desde la infancia. Es por esto que UNICEF lo considera como necesario para el desarrollo integral de niñas y adolescentes. UNICEF tiene un documento muy breve como de divulgación que se llama El camino al empoderamiento de las niñas en América Latina y el Caribe. Y ahí definen empoderamiento de esta forma: el proceso de fortalecer conocimientos y capacidades para ejercer el poder y tener la libertad, información y apoyo para tomar decisiones y actuar por hacerlas realidad. El empoderamiento es una estrategia necesaria para cerrar el ciclo de discriminación y violencias, superando las desigualdades de género que afectan a millones de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe. Y por último, la Red por los Derechos de la Infancia coincide con esta concepción, pues incluye una noción de empoderamiento de niñas y niños basado en la, así dice, generación de fuerza desde el interior de las personas y se relaciona con la valoración personal. Esto en un manual que elaboró Alma Rosa Colín. En cuanto al caso de las niñas y adolescentes, señala que el empoderamiento puede lograrse promoviendo cambios en su posición dentro de la sociedad, cita, de forma que tomen conciencia sobre cómo las relaciones de poder operan en sus vidas y ganen la confianza y fuerza necesaria para cambiar las desigualdades que les afectan, es decir, que sean capaces de optar y decidir sobre sus propias vidas. Fin de la cita de Alma Rosa Colín. Bueno, entonces ahora regreso al texto de UNICEF. El Plan de Acción de Género de UNICEF de 2018 a 2022 priorizó 5 derechos como plataforma para orientar el camino hacia el empoderamiento de las niñas y adolescentes y sugiere diversas acciones clave para hacer cumplir tales derechos. Los 5 derechos que prioriza UNICEF son: disfrute de buena salud y acceso a servicios de atención de calidad. 2, la vida libre de violencias. 3, la educación inclusiva y de calidad. 4, el acceso al agua, saneamiento e higiene. Y 5, el derecho a la participación y la expresión libres. UNICEF indica varias acciones clave necesarias para hacer realidad cada uno de estos derechos. Solamente seleccioné algunas de esas acciones que traté de sintetizar en esta tabla. No me voy a referir a todas estas acciones, pero sí algunas que pueden vincularse con filosofía para niños, como son promover cambios de cultura, crear condiciones para asegurar relaciones interpersonales no violentas para toda la población infantil y adolescente en las familias, escuelas y comunidades. Y en cuanto al derecho a la educación, por ejemplo, bueno, promover nuestro liderazgo en la escuela y comunidad, informarnos sobre derechos, recibir educación que nos prepare para el presente y el futuro con los conocimientos y habilidades necesarias para completar la educación secundaria, acceder a la educación terciaria y a empleos decentes y abogar por nuestros derechos. Y garantizar la educación inclusiva que tome en cuenta nuestra diversidad, brindarnos prácticas pedagógicas de calidad con proyectos que no perpetúen la discriminación y promuevan acceso a las ciencias, tecnologías y saberes considerados no tradicionalmente femeninos. Desarrollar y construir estrategias para que todas las niñas aprendan, ampliando y adaptando la oferta. Y, por ejemplo, en cuanto al derecho a la participación, se mencionan acciones como brindarnos herramientas y habilidades que nos ayuden a formar nuestras opiniones y puntos de vista para mejorar nuestra participación en espacios sociales, tener espacios seguros y adecuados para expresar nuestras opiniones y preocupaciones de manera libre y segura, y donde los adultos nos escuchen y tomen en cuenta. Bueno, es que esto está formulado desde, digamos que, para las niñas y adolescentes, ¿no? Y 3, contar con información amigable sobre los temas que nos interesan para aprender y poder así expresar mejor nuestras opiniones dentro de nuestras familias, con nuestros pares y comunidades. Y 4, conocer cómo nuestra participación cuenta por su impacto social, cultural y político y para que nuestro protagonismo haga el mundo mejor para todas, para todos.
Como sostendré más adelante, la filosofía para niñas, niños y adolescentes es uno de los vehículos adecuados para llevar a cabo varias de estas acciones clave o construir ambientes en los que puedan practicarse. En específico, voy a establecer algunas relaciones con acciones clave vinculadas con los derechos a la educación y la participación, aunque también se vinculan con la promoción de cambios culturales para lograr una vida libre de violencias. Entonces ahora paso a la segunda sección, algunas características y aportes del programa de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Un propósito central de este programa es fomentar el pensamiento autónomo, favorecer que niñas y niños desarrollen sus habilidades de pensamiento complejo o de orden superior, como son las habilidades de investigación, razonamiento, organización y traducción de la información, lo cual va más allá de la memorización mecánica o acrítica que solamente satura de información. Como es sabido, Filosofía para Niños propone la práctica de habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento cuidadoso, partiendo de un texto o de una situación que sea significativa para las niñas y niños. La función en este modelo de las profesoras y profesores no es expositiva, sino la de plantear preguntas que permitan desarrollar habilidades como identificar las consecuencias o los efectos de nuestras acciones, formular hipótesis, dar razones para sostener nuestras opiniones, entre otras. Las docentes de filosofía para niñas y niños deben modelar y con ello cultivar en sus estudiantes actitudes indispensables para la investigación, como son la imparcialidad, el mantener la mente abierta ante posiciones diferentes de la propia y estar conscientes de que mi punto de vista podría ser incorrecto. Se practica la revisión en colectivo de nuestros hábitos de creencia y se promueve la autocorrección. Sobre la metodología que adopta la filosofía para niñas y niños, que es la comunidad de indagación, es un ejemplo de educación no autoritaria, sino democrática, pues consiste en el diálogo razonable a partir de las preguntas o dudas genuinas que surgen del propio grupo. Como esta comunidad de indagación, en la comunidad de indagación se ejerce una pedagogía de la pregunta que no ve a las niñas y niños como meros recipientes de verdades preestablecidas. Se cultivan actitudes de respeto hacia las personas, pues se escuchan sus opiniones y razones. Se cultivan también capacidades como la de distinguir que criticar una idea no equivale a criticar a la persona que la emitió. Una forma de establecer relaciones entre filosofía para niñas y el empoderamiento de niñas y adolescentes es justamente identificar algunos puntos comunes entre este programa y algunas tesis feministas. Para empezar, haré referencia a una entrevista que la doctora Aimé Tapia de la Universidad de Colima le hizo a la doctora María Teresa de la Garza, que es una de las pioneras en México de filosofía para niños y que también fue maestra mía y de varias colegas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. En esta entrevista, la doctora de la Garza explicó que Anne Margaret Sharp, que es una de las fundadoras de Filosofía para Niños, junto con Matthew Lipman, explicó que gracias a esta autora, a Anne Sharp, el programa de Filosofía para Niñas se dio a conocer en muchos países y que si, cito, si pensamos a Filosofía para Niños como una vela, Lipman representa la flama azul que mantiene encendida la llama y Sharp la flama naranja, que es la que la extiende. Además de la difusión y el desarrollo, Anne Sharp contribuyó a incluir perspectivas tanto del feminismo como del ecologismo en Filosofía para Niños, como ha sostenido la doctora Aimé Tapia. Y voy a citar aquí algo de Tapia. A juicio de Anne Sharp, la perspectiva de género no puede quedar excluida de los debates actuales sobre la crisis medioambiental. Si la ética ecológica propone la extensión de los límites morales más allá de las relaciones entre humanos, cuestionando las dicotomías cultura-naturaleza, mente-cuerpo, razón-sentimiento, ¿cómo se justifica su olvido del dualismo varón-mujer? ¿Acaso los estereotipos de género son ajenos a dichas dualidades jerárquicas? Bueno,
aquí. Y también puede decirse que filosofía para niños incluye tanto procedimientos como valores o ideales sustantivos que están en armonía con el combate a diferentes formas de discriminación, como el sexismo, y promueven el cuestionamiento de roles tradicionales de género. En su libro La otra educación, Margaret Sharp y Lawrence Splitter establecen los vínculos entre la filosofía para niños y la filosofía feminista, señalando que ambas, y los cito, hacen hincapié en una pedagogía que implica cuidado, diálogo y búsqueda del sentido. Rechazan las dicotomías rígidas de la emoción y la razón, el conocedor y lo conocido, el cuerpo y la mente, la teoría y la práctica. Valoran el entendimiento compartido y la indagación comunitaria por sobre el pensamiento aislado e individualista, así como las formas de diálogo igualitarias que alientan a cada persona a expresar sus puntos de vista y a compartir la cosmovisión que está detrás de sus palabras. Además, ambas prestan atención a la conversación corriente cotidiana y ambas instan a la teoría a crecer y ser corregida de forma constante por la práctica de la reflexión diaria. Fin de la cita. La concepción de la filosofía, tanto en filosofía para niños como en filosofía feminista, tiene un fuerte componente crítico y de indagación continua, como se refleja en el cuestionamiento de prejuicios, creencias no examinadas, estereotipos. Una idea subyacente a las actitudes sexistas es la dicotomía razón-emoción y su asociación a lo masculino versus lo femenino, respectivamente. Filosofía para niños da una respuesta a estas dicotomías porque asume la indagación y el diálogo filosófico como procesos que no son ajenos a las emociones. Como afirma la autora Jennifer Blisby, y aquí comparto una de su cita al respecto de este tema. A ver, déjenme ver. Ahí está. No. A ver, esa cita sí no la puse por acá. Bueno, esta autora sostiene lo siguiente. La filosofía para niños no solamente permite a los niños expresar sus emociones y experiencias, sino que de hecho depende de que ellos lo hagan, porque son esas respuestas las que inician y guían la indagación. Así, el aula de filosofía para niños valora las respuestas emocionales de los niños y activamente los anima a reflexionar sobre ellas y a compartirlas. Fin de la cita. La indagación en filosofía para niños puede iniciar a partir de diversos materiales y experiencias que provocan asombro o perplejidad. Este asombro se acompaña de una reacción emocional, por ejemplo, interés, entusiasmo, que ayudan a despertar las preguntas y reflexiones filosóficas, así como a motivar, sostener y orientar la indagación. Las características de filosofía para niños y niñas que aquí esbocé se encuentran en consonancia con las acciones clave en pro del derecho a la educación, pues promueven habilidades necesarias para el acceso a la educación secundaria y terciaria. Asimismo, ofrecen prácticas pedagógicas que no perpetúan la discriminación y sí promueven la escucha respetuosa de los diversos puntos de vista. Entonces, ahora voy a pasar a la tercera sección. Filosofía para niños y niñas y el empoderamiento de niñas y adolescentes. Filosofía para niñas y niños es compatible con una visión igualitaria en la educación que impulse a las niñas y jóvenes a romper el así llamado techo de cristal. Y no solo compatible, sino que además propicia una educación con perspectiva de género y con miras al empoderamiento. Este programa tiene varios aspectos en los que se hace posible el desarrollo de capacidades de niñas y niños. En cuanto a la metodología de la comunidad de indagación, por ejemplo, una regla básica es que todas y todos los participantes han de expresar sus opiniones y preguntas. Además, debe fomentarse la escucha activa, poner atención en lo que los demás dicen. Es decir, que se subraya la distribución de los turnos para hablar, lo cual opera como una descentralización del discurso, que no debe ser monopolizado ni por los docentes, ni por un sector del grupo o por un individuo.
Asimismo, la filosofía para niñas y niños no está centrada en los adultos, sino en los niños y jóvenes. Este rasgo se ve reflejado en el hecho de que la comunidad de indagación no es una clase expositiva, donde el adulto expresa su opinión y es el poseedor de una verdad o la única o absoluta. No consiste únicamente la sesión del aula de comunidad de indagación, no consiste solo en partir de las preguntas que la persona adulta les formula a los niños o jóvenes, sino justo en escuchar las preguntas, las dudas genuinas que los estudiantes tengan, en lugar de refrenar su curiosidad o sus críticas. Esta forma de educación se opone entonces al llamado adultocentrismo, que ha sido definido, por ejemplo, en una guía de la UNICEF, como una relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos y los jóvenes, de forma que se asume la superioridad de los adultos por sobre las generaciones jóvenes. Se da acceso a privilegios y se considera al adulto como modelo ideal de persona para integrarse a la sociedad por el solo hecho de ser mayor. Como señala UNICEF, se somete o se excluye a las mujeres por razón de género y a los más jóvenes por la edad. En una sociedad o grupo adultocéntricos se invisibiliza a los niños y niñas o jóvenes y se generan conductas o lenguaje que ponen en duda las capacidades de las infancias por el solo hecho de tener menos años de vida. El adultocentrismo da pie a mensajes que se han denominado adultistas, expresados en frases como las niñas o los niños no pueden opinar, o esta es una plática de adultos, o tengo más experiencia que ustedes, así que es mejor que yo decida, o el calladita te vas más bonita, etc. El hecho de que Filosofía para Niños tome en cuenta las opiniones e interrogantes de las y los pequeños la hace un modelo pedagógico no adultocéntrico. Hace posible un ambiente en donde sus voces se escuchen y se puedan poner en cuestión los mensajes adultistas, desaprender estas conductas adultocéntricas. En específico, sobre las niñas, transformar el aula en una comunidad de indagación supone un modelo de educación democrática no sexista y no centrada en los adultos, en donde todas, todos, todes puedan participar. Y esto contribuye a fomentar la asertividad de las niñas, en consonancia con su derecho a la participación. Ahora bien, hay varios ejemplos concretos de cómo se integran temas relacionados con el cuestionamiento de estereotipos y el empoderamiento en filosofía para niñas y niños en las novelas de los pioneros de Lippmann y Sharp. Por poner un caso solamente, varios episodios de la novela Lisa, que fue escrita, pensada para estudiantes de 13 o 14 años, dan pie a la investigación ética en torno a estereotipos o supuestos sexistas que afectan a las niñas y las adolescentes. Bueno, por ejemplo, en el episodio 14 de Lisa, varios niños están jugando béisbol, son niños varones. Cuando Lisa y sus amigas les piden entrar al juego, que las dejen jugar. En un momento crucial del partido, cuando a Lisa le tocaba el turno para batear y seguía a otro personaje que se llama Chucho, en la versión mexicana de esta novela, este último, Chucho, le quita el bate a Lisa y se pone a jugar en vez de ella, quien no protesta. En ese momento, otra de las niñas, Mónica, se queja. Oye, espera, le gritó Mónica, eso no es justo. No tienes derecho de batear por ella solo porque es una niña. No harías eso si fuera un niño. Uno de los niños, quien era el pitcher, agregó, oye Chucho, no puedes batear 2 veces rompiendo el orden. Y Chucho contesta, en primer lugar, ella no sabe batear. Y en segundo lugar, este es mi equipo. Y Mónica le pregunta, ¿qué quieres decir con que es tu equipo? Entonces Chucho revira, que este es mi guante y ese es el bat de Alex y esta pelota es de Memo. Este es nuestro juego y solamente las estamos dejando jugar a ustedes. Después, los personajes comentan sobre seguir las reglas del juego,
hacer trampas y ser justos o injustos. Las actitudes y frases de Chucho, de este personaje, pueden cuestionarse desde varios ángulos. Uno de ellos sería, ¿por qué cree Chucho que Lisa no sabe batear? ¿Por qué lo asume? ¿Por qué cree que se vale romper el turno del bat cuando le toca a Lisa? ¿Haría lo mismo si fuera un niño? ¿Por qué razones? Y justamente un diálogo en torno a estas preguntas hace posible cuestionar estereotipos de género. Lisa no se queja, pero Mónica sí. Esa actitud de Mónica permite dar un modelo de empoderamiento al grupo. Otro ejemplo en Lisa, en esta misma novela Lisa, se encuentra en el episodio 20, que trata de un concurso de belleza que organiza la escuela en la que están. El maestro Fuentes pide una opinión al grupo acerca de una encuesta para el anuario escolar, en donde se les pregunta a los estudiantes quién creen que es el niño con más posibilidades de triunfar, la niña más bonita y todas esas cosas, dice el profesor. Y agrega que esa es la parte más popular del anuario. Tanto Mónica como Lisa se irritan y plantean críticas. Mónica dice, creo que si los adultos no estuvieran siempre tratando de calificarnos, nosotros no lo haríamos entre nosotros. Y Lisa agrega, ¿dijo niño más guapo y niña con más posibilidades de triunfar? O sea, al revés, ¿no? A lo que el maestro Fuentes responde riendo entre dientes. No, realizamos concursos de belleza para niñas, no para niños. Entonces Lisa continúa cuestionándolo sobre por qué se organizan tales concursos, hasta que el grupo decide hacer una votación al respecto. Tomando como base las críticas de las niñas hacia el profesor, podemos modelar habilidades que contribuyen al empoderamiento. Ellas se atreven a no estar de acuerdo con el adulto y a formular sus opiniones y preguntas. Ellas ponen en tela de juicio dicotomías tradicionales, como son los roles que asignan el éxito profesional solo a los niños y la belleza solo a las niñas. En ese sentido, pues creo que estas novelas o estas secciones de la novela Lisa se pueden conectar con lo que, por ejemplo, ahora llaman el proyecto de desprincesamiento de Daniela Lombardo de la UNAM, ¿no? Que promueve esta crítica de de estos modelos que hay de princesas, ¿no? Y de héroes, ¿no? Las mujeres se educan para ser princesas, los niños se educan para ser héroes, cosas así, ¿no? Bueno, ahora, si se desea emplear otros materiales como punto de partida para el diálogo filosófico, que no sean las novelas que se crearon en el programa de Liebman y Sharp, que hay otros ejemplos que se pueden encontrar dentro del currículo que crearon, en donde podemos o se puede partir para trabajar estos temas. Entonces, actualmente existe una amplia gama de recursos de todo tipo, audiovisuales, cuentos, etcétera, con perspectiva de género, dirigidos a las infancias, elaboradas en Latinoamérica y también en nuestro país, y que algunas de ellas explícitamente se inspiran tanto en la metodología de filosofía para niños como en la educación en derechos humanos. Es el caso de la serie de cuentos y videos de Quipatla para tratarnos igual, que elaboró el CONAPRED. Esto se encuentra en línea, quizá ustedes ya conocen muchos de ellos, han sido bastante pues difundidos, creo yo. Ahora en la pandemia también se estuvieron difundiendo, y es toda una serie de varios cuentos. Ya creo que van en la segunda colección y se pueden descargar en línea las lecturas y un manual también para trabajar esas lecturas y videos, y hay también en versión de audio para quienes no puedan leerlo, ¿no? Por por tener algún problema en la vista. Bueno, entonces en el manual para la lectura de los cuentos de Quipatla, la autora Amaranta Castellán señala lo siguiente, me parece que es muy bueno lo que ella dice y cómo conecta la educación en derechos humanos y la filosofía para niños. Ambas comparten
la finalidad de formar personas críticas, autónomas y, al mismo tiempo, comprometidas con la comunidad de la que forman parte, ya sea una comunidad de investigación que los lleva por medio de la discusión a mejorar sus argumentos, o a una comunidad en la que regulan su libertad en vista del respeto a los derechos de todas las personas. Ambas, o sea, la educación en derechos humanos y la filosofía para niños, favorecen la toma de conciencia acerca de que existen personalidades, intereses, valoraciones e incluso prejuicios distintos a los propios. Esa toma de conciencia resta fuerza a los prejuicios propios, pues los presenta como meras creencias que no pueden ser asumidas como conocimientos. Este proceso facilita el análisis de los errores y falsedades que forman parte de las ideas prejuiciosas y estereotipadas. Fin de la cita. Uno de los cuentos de esta serie de Equipatla fue escrito por Nuria Gómez Benet en 2018 y tiene como personaje a una niña de sexto de primaria que se llama Tere. Tere desea seguir estudiando la secundaria y llegar a la universidad para convertirse en escenógrafa, pero su padre se opone a que estudie. Le dice que pues, es una carrera muy rara, que nada que ver, que ella tiene que quedarse ayudándole a su mamá, que se tiene que pues casar y ayudarle en las tareas domésticas y demás, que no tiene que andar en la secundaria porque hay mucho maleante y no sé qué. Pero bueno, al final del cuento pasan varias cosas. El papá se enferma, el papá no quiere ser operado por una doctora que es la especialista que está ahí cerca y quiere que lo trate un doctor, ¿no? Pero al final de cuentas el propio doctor le dice, no, es que yo no sé, es la doctora la que sabe. Entonces el papá tiene pues que cambiar poco a poco sus ideas, ¿no? Y bueno, a través de la historia, gracias a la ayuda de la mamá de Tere, de su familia, etcétera, Tere logra que el padre cambie de opinión y acepte que ella tiene derecho a estudiar y también acepte que se pueden modificar los roles en el trabajo doméstico. Bueno, entonces este es un buen ejemplo, creo yo, también de un material que se ha hecho pues en nuestro país por la Comisión Nacional contra la Discriminación, el CONAPRED. Bueno, y bueno, pues incluso creo yo que también pueden tomarse como inicio del diálogo filosófico otros recursos como son canciones. Sería el caso, no sé si ustedes conocen una canción que se llama La Niña Futbolista, del grupo de rock de niños Los Patita de Perro. La canción narra la historia de una niña apasionada del fútbol que se enfrenta a la oposición de su familia y a los niños de su salón, y cuando demuestra lo buena que es jugando, transforma la percepción de los demás. A partir de la letra de esa canción, es posible generar un plan de discusión con preguntas como las siguientes. ¿Hay deportes solo para niños y deportes solo para niñas? ¿Por qué lo crees? ¿Alguna vez te han dicho que no puedes jugar o participar en algo tan solo por ser niña? ¿Y es esa una buena o una mala razón? Y bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí lo que traía para compartirles.